Mis papás me jugaron una broma pesadísima en Navidad al regalar todos mis regalos, así que me fui y nunca volví. A mis papás les encanta hacerles bromas a sus hijos. Los 5 quedamos traumatizados por sus abusos. Les he dicho varias veces que esas no son bromas, son experiencias dañinas que perjudican la salud mental. Nunca me escuchan. Cumplí 18 este año, me gradué con mención honorífica como la mejor de mi generación. Mis papás me pidieron mi lista de Navidad, prometiendo que querían recompensar mi esfuerzo. Mamá juró que esta vez no habría bromas. Yo dudaba, pero quería creer que por fin estaban orgullosos de mí. Pedí una sola cosa. Un libro de 800 pesos que no encontraba en ningún lado, ni siquiera en la biblioteca. Día de Navidad, una fiesta familiar enorme. Mi novio estaba ahí. Cuando llegó el momento de los regalos, todos apenas contenían la risa mientras insistían en que yo pasara primero. El regalo de mi hermano. Una caja de MacBook. Le di las gracias efusivamente. Ábrelo primero. Se rió. Adentro había chocolates. Soy alérgica al chocolate, y él lo sabe. Él le había dado la MacBook real a su esposa. La broma era la caja. El regalo de mis papás. El libro que quería, excepto que era un diccionario con una cubierta falsa. Le habían dado mi libro de verdad a mi hermana menor, Jessie, porque ella quería leerlo más. Todos y cada uno de mis regalos eran falsos. Una caja vacía de AirPods, tarjetas de regalo con saldo cero, dinero de Monopolio en un sobre. Mientras tanto, yo había gastado todos mis ahorros en comprarles regalos reales y bien pensados. Me quedé callada mientras todos los demás abrían sus regalos de verdad, presumiendo lo perfectos que eran. Papá preguntó por qué no estaba agradecida por mis regalos. ¿Qué regalos? No tengo ningún regalo, explotó, llamándome malagradecida y diciendo que era solo una broma inofensiva. Estallé, ni siquiera saben lo que es una broma, me lo prometieron. Jugaron con mi autoestima solo por reírse. Me han demostrado que jamás podré confiar en ustedes. Me llamaron caprichosa por arruinar la Navidad. Corrí escaleras arriba, empaqué todo lo esencial y le pregunté a mi novio, Danny, si podía quedarme con él. Mientras nos íbamos, mi familia trató de bloquearme físicamente, exigiendo que me disculpara por arruinarles el ambiente. ¡Qué descaro! Danny me llevó a casa de sus papás. Me recibieron con mucho cariño, me dieron una cena de verdad, regalos de verdad, incluyendo el libro que yo había querido. Cuando llegamos a su departamento me derrumbé por completo. Me habían mostrado mi valor para mi familia, menos que un chiste, los bloqueé a todos. 2 semanas después me están llamando niña berrinchuda en redes sociales, diciendo que hago esto por atención y por dinero. Mi hermano Hugo acosa a Danny en público. Publicaron que estoy haciendo un berrinche y que voy a entrar en razón. Llamé a mi mamá por última vez. No te importo. Solo me quieres de vuelta para tener a alguien a quien molestar. Regalaste mis cosas para obligarme a ver a otros felices mientras yo sufría. Se acabó. Busca a alguien más que sea tu entretenimiento. Comenzó a disculparse frenéticamente, y luego se equivocó. Podemos esperar tu disculpa cuando entres en razón. Todavía esperando que me disculpe, todavía mintiendo, todavía manipulando. Colgué y los bloqueé para siempre. Pero esto es lo que aún no saben. Danny me propuso matrimonio anoche. Su familia nos hará una fiesta de compromiso la próxima semana. Mis futuros suegros ya me llaman hija. Me han demostrado más amor en 2 semanas que mi familia biológica en 18 años. Mis papás están a punto de enterarse por redes sociales de que no solo nunca voy a volver, sino que estoy construyendo una familia de verdad con personas que sí me quieren. Verán las fotos, la alegría, los regalos de verdad, el amor de verdad. ¿Querían una broma? Aquí está la mía. Perdieron a su hija para siempre por un libro de 800 pesos y a diferencia de sus bromas, esta es permanente. El anuncio de compromiso sale mañana. A ver quién se ríe entonces. Me desperté con el sol colándose por las persianas y mi primer pensamiento fue comprobar si el anillo seguía ahí. Lo estaba. Un aro de plata, un pequeño diamante, en mi mano izquierda como prueba de que la noche anterior realmente sucedió. Danny seguía dormido a mi lado, respirando de forma tranquila y constante, y me quedé mirando el anillo durante probablemente 5 minutos. Una parte de mí sintió una enorme ola de felicidad, como si mi pecho fuera a explotar por ello. La otra parte sentía un nudo en el estómago por la culpa, porque mi familia estaba en algún lugar publicando mentiras sobre mí, y yo estaba aquí comprometiéndome como si su crueldad no importara. Mi teléfono zumbaba cada pocos segundos en la mesita de noche. Lo tomé y vi 63 notificaciones. La mayoría eran de las publicaciones de mi familia en redes. Mis parientes comentando sus mentiras, extraños que no me conocían tomando su lado. No abrí ni una sola. Simplemente volteé el teléfono y decidí que hoy elegiría la felicidad por encima de su veneno. Podían gritarle al vacío todo lo que quisieran. Yo ya no escuchaba. Danny se despertó alrededor de las 9, y me encontró todavía mirando el anillo. Me besó la frente y preguntó si estaba bien, y le dije que estaba asustada y feliz al mismo tiempo, lo cual no tenía sentido, pero era verdad. Se levantó y empezó a preparar el desayuno mientras yo me sentaba en la mesita de la cocina viéndolo cascar huevos en un sartén. Hablamos sobre el anuncio de compromiso que saldría esa tarde, y me di cuenta de que mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme sobre ellas. Una parte de mí todavía temía su reacción, aunque sabía que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué pasaría si aparecieran aquí? ¿Qué pasaría si intentaran arruinar esto también? Danny notó mi espiral y se acercó. Tomó mis manos entre las suyas, las sostuvo firmes contra la mesa.
Dijo que su enojo demostraba que finalmente me estaba poniendo a mí primero, que era exactamente lo que no podían soportar. Me necesitaban pequeña, agradecida y fácil de herir. Mi felicidad sin ellos destruía toda su narrativa. Pasamos la mañana trabajando en la foto de compromiso y el texto del anuncio. Tomamos unas 40 fotos antes de encontrar una que nos gustara a ambos. Una foto sencilla, los dos sonriendo, mi anillo visible pero sin ser ostentoso. El texto del anuncio fue más difícil. Yo seguía queriendo explicar por qué me fui, defenderme de sus mentiras, pero Dani me recordó que nuestra alegría no necesitaba justificación. Lo mantuvimos simple y positivo, solo anunciamos que estábamos comprometidos. Agradecimos a la gente por su apoyo, dijimos que estábamos emocionados por nuestro futuro juntos. Sin mencionar mi situación familiar, sin dramas, solo felicidad. Sus papás vinieron alrededor del mediodía para ver la versión final antes de que se publicara. Su mamá miró la foto y empezó a llorar de alegría, luego me abrazó tan fuerte que no podía respirar. Dijo que estaba muy orgullosa de mí, muy feliz de llamarme hija. Yo casi lloro también, porque así se ve el orgullo paternal de verdad. No burla disfrazada de chistes, no regalos falsos diseñados para humillar, solo amor y apoyo genuino sin condiciones. El anuncio salió a las 2 de la tarde. Le di a publicar e inmediatamente quise tirar mi teléfono al otro lado de la habitación. En minutos los comentarios se inundaron de felicitaciones de su familia y amigos. Gente que nunca había conocido diciendo que estaban felices por nosotros, que éramos una hermosa pareja, deseándonos todo lo mejor. Observé mi teléfono nerviosamente, actualizando cada pocos segundos, esperando la inevitable explosión de mi familia biológica. Se sintió como estar parado en una playa viendo un tsunami formarse en el horizonte. Sabes que viene, puedes verlo crecer, pero no puedes hacer nada excepto esperar el impacto. 20 minutos después de publicar, mi mamá creó una publicación de respuesta pública. Vi la notificación aparecer y sentí que se me caía el estómago. Afirmó que estaba teniendo un colapso mental y tomando decisiones precipitadas para herirlos. Dijo que estaba confundida y enojada y que no estaba pensando con claridad, que la familia de mi novio se estaba aprovechando de mi estado emocional. Mi papá añadió comentarios sobre cómo estaba desechando a mi familia por atención, que me arrepentiría de esto cuando entrara en razón. Mi hermano Hugo compartió todo con sus propios comentarios crueles sobre que Dani me estaba manipulando, que yo era demasiado tonta para ver que me estaban utilizando. Me hicieron sonar loca, inestable, como si yo fuera el problema en lugar de ellos. Mi hermana menor Jessie me envió un mensaje privado 30 minutos después. Fue sorprendentemente amable, lo que me tomó por sorpresa. Dijo que estaba feliz por mí, pero asustada de lo que nuestros papás le harían ahora que yo no estaba. Ya le estaban preguntando si sabía dónde estaba yo, si la había contactado, qué le había dicho. Estaba aterrorizada de convertirse en su nuevo blanco. Me sentí culpable por dejarla atrás, ese peso aplastante en mi pecho que me dificultaba respirar. Pero también sabía que no podía salvarla hasta que me salvara a mí misma primero. No puedes rescatar a alguien de un edificio en llamas cuando tú todavía estás en llamas. Le envié recursos para líneas de ayuda de apoyo para adolescentes, sitios web para niños que lidian con familias abusivas. Le dije que ahorrara dinero en secreto y que hiciera un plan para cuando cumpliera 18. Le prometí que la ayudaría cuando llegara ese momento. No era suficiente, pero era todo lo que podía ofrecer ahora. Viviana Novikov comentó en mi publicación de compromiso 1 hora después de que saliera. No había hablado con ella desde la graduación, pero fuimos amigas en la prepa antes de que yo comenzara a alejarme de todos. Escribió un largo comentario público defendiéndome y señalando el comportamiento abusivo de mi familia. Dijo que siempre había sabido que algo andaba mal con la forma en que me trataban, que había visto las señales pero no sabía cómo ayudar. Estaba orgullosa de que finalmente hubiera salido y no me deseó más que felicidad. Luego me envió un mensaje privado diciendo básicamente lo mismo, pero más personal, que recordaba todas las veces que llegaba a la escuela agotada o molesta y ponía excusas, cómo mi familia siempre hacía chistes hirientes sobre mí delante de mis amigos. Había querido decir algo en ese entonces, pero no sabía si le correspondía. Ahora lo estaba diciendo. Mi familia era cruel y yo merecía algo mejor. La familia extendida de Dani se unió para apoyarnos en línea durante las siguientes horas. Sus tíos y primos inundaron los comentarios con apoyo, ahogando los ataques de mi familia biológica. Cada comentario lleno de odio de mis parientes quedó sepultado bajo 10 positivos de los suyos. Su tía Leticia comenzó a planear la fiesta de compromiso de inmediato, enviándome mensajes para preguntar qué comidas me gustaban y qué colores me hacían feliz. Trató mis preferencias como si realmente importaran, como si mi opinión fuera importante. Preguntó sobre alergias, restricciones dietéticas, postres favoritos, me hizo sentir incluida en lugar de como una ocurrencia tardía. Seguí esperando el gancho, el momento en que revelaría que todo era una broma. Pero nunca llegó. Esa noche Viviana vino con su papá, Esteban. Ella le había contado mi situación y él quería ayudar. Era abogado especializado en derecho familiar y se sentó con Dani y conmigo para explicarme las opciones para obtener una orden de restricción si el acoso de mi hermano empeoraba. No nos cobró nada, solo ofreció su ayuda porque pensó que lo que hizo mi familia estaba mal. Me trató con un respeto tan amable que me hizo darme cuenta de lo anormal que era la crueldad de mi familia. Los padres normales no humillan a sus hijos por diversión. Los hermanos normales no acosan al novio de su hermana en público.
Las familias normales no convierten el amor en un arma. Esteban explicó el proceso legal, qué pruebas necesitaríamos, cómo documentar cualquier acoso futuro. Nos dio su tarjeta y nos dijo que lo llamáramos en cualquier momento si necesitábamos ayuda. Dijo que tenía una hija de mi edad y no podía imaginarse tratarla de la forma en que mis padres me trataron. Tuve mi primera cita de terapia a la mañana siguiente con una consejera especializada en trauma familiar. La mamá de Dani me había ayudado a encontrarla y a programar la cita. Entré a su oficina sintiendo que podía vomitar por los nervios. Era mayor, probablemente de unos 50, con ojos bondadosos y una voz tranquila. Me preguntó qué me traía a consulta y comencé a explicar el incidente de Navidad. Aguanté quizás 2 minutos antes de empezar a llorar. Luego no pude parar. Lloré tan fuerte que no podía respirar bien. No podía articular palabras. Ella solo se sentó y esperó. No me apresuró ni me dijo que me calmara. Cuando finalmente conté toda la historia, dijo algo que hizo que todo se resquebrajara dentro de mi pecho. Dijo que lo que pasó no fue una broma, sino abuso emocional deliberado diseñado para destrozarme. Que mi familia había destruido sistemáticamente mi valor propio durante años usando la humillación disfrazada de humor. Que irme fue lo más sano que pude haber hecho. Escuchar eso de una profesional, alguien entrenada para entender estas cosas, me hizo darme cuenta de que no estaba loca, ni era hipersensible ni malagradecida. Yo era una sobreviviente de abuso, y acababa de dar el primer paso hacia la sanación. 3 días después de que saliera el anuncio de compromiso, Dani llegó a casa del trabajo agitado. Le temblaban las manos cuando puso las llaves en el mostrador. Le pregunté qué había pasado y me dijo que mi hermano Hugo se había presentado en el estacionamiento de su trabajo. Simplemente apareció de la nada mientras Dani caminaba hacia su coche después de su turno. Mi hermano comenzó a gritar lo suficientemente fuerte como para que la gente en el edificio pudiera oír a través de las ventanas. Llamó a Dani un depredador que me robó de mi familia. Dijo que me estaba manipulando y volviendo contra todos los que me querían. Los compañeros de trabajo de Dani salieron cuando escucharon los gritos. Su jefe se paró en la entrada observando todo. Mi hermano seguía gritando que Dani le había lavado el cerebro a una chica de 18 años y la había aislado de su familia. Estaba armando un escándalo a propósito, tratando de hacer que Dani pareciera una especie de monstruo frente a sus compañeros. La seguridad del edificio de al lado se acercó y le dijo a mi hermano que se fuera. Finalmente se subió a su coche, pero no sin antes gritar que esto no había terminado. El jefe de Dani lo tomó aparte después y le dijo que tenía que presentar un reporte policial. Dijo que esto era acoso y sucedió en propiedad de la compañía donde otros empleados lo presenciaron. Su jefe estaba preocupado por la seguridad y la responsabilidad. Llamamos a Esteban esa tarde y nos reunimos con él en la comisaría 2 horas después. El oficial que tomó nuestro reporte era un señor mayor con cabello gris que parecía cansado. Escribió todo lo que Dani dijo sobre el incidente del estacionamiento. Preguntó si había habido otro acoso. Le contamos sobre las publicaciones en redes sociales, los mensajes, las confrontaciones anteriores. Esteban había impreso capturas de pantalla de todo lo que mi familia había publicado en línea, las amenazas, los ataques, las mentiras que estaban difundiendo. El oficial revisó todo y asintió como si ya hubiera visto esto antes. Dijo que las familias que pierden el control sobre alguien a menudo escalan su comportamiento, que deberíamos documentar cada intento de contacto a partir de ahora. Cada mensaje, cada llamada, cada vez que aparecieran en algún lugar. Dijo que si el acoso continuaba, tendríamos suficiente evidencia para una orden de restricción. Presentar ese reporte policial se sintió extraño, empoderador porque alguien oficial finalmente estaba tomando esto en serio y documentando que mi familia era peligrosa, pero también aterrador porque oficialmente estaba diciendo que mi propia familia era una amenaza, haciéndolo real y permanente de una manera que no se podía deshacer. El oficial nos dio un número de caso y nos dijo que llamáramos de inmediato si alguien de mi familia nos contactaba de nuevo. Esteban nos acompañó al estacionamiento después. Dijo que hicimos lo correcto y que la documentación era nuestra mejor protección, que las familias abusivas confían en que sus víctimas estarán demasiado asustadas o culpables para involucrar a las autoridades. Al presentar el reporte, les estábamos quitando su poder. Esa semana mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Casi no contesto porque pensé que era otro miembro de la familia llamando desde el teléfono de alguien más. Pero algo me hizo contestar. La voz al otro lado era la de mi abuelo materno Ricardo. No había hablado con él en meses, tal vez más. Comenzó diciendo que lo sentía. Lamentaba no haberme protegido de la crueldad de su hija todos esos años. Dijo que había estado permitiendo su comportamiento por lo que llamó lealtad equivocada. Que verla atacarme públicamente en redes sociales finalmente le abrió los ojos sobre lo mal que se habían puesto las cosas. No supe qué decir. Su disculpa se sintió como si llegara 30 años tarde. ¿Dónde estaba cuando yo era una niña y me gastaban bromas hasta que lloraba? ¿Dónde estaba cada Navidad cuando mis padres me humillaban frente a todos? Le dije que agradecía la llamada, pero que no sabía si podía confiar. Dijo que entendía que me había fallado como abuelo y que quería enmendarlo de alguna manera. Preguntó si había algo que pudiera hacer para ayudarme a construir mi nueva vida. Dije que no sabía y que necesitaba tiempo para pensar. Colgamos y me quedé sentada mirando mi teléfono, sintiéndome confundida, enojada y triste a la vez. Ricardo volvió a llamar 3 días después. Esta vez tenía una oferta específica. Quería pagar mi colegiatura universitaria como disculpa.
Dijo que tenía dinero ahorrado y que nada lo haría más feliz que invertirlo en mi educación. Me sentí dividida. Una parte de mí quería negarse por orgullo. No quería nada de nadie de mi familia biológica. No quería deberles nada ni darles ningún reclamo sobre mi futuro. Pero la parte práctica de mí sabía que necesitaba ayuda. La universidad era cara y yo estaba empezando de cero. Le dije que necesitaba hablarlo con mi terapeuta. Dijo que me tomara todo el tiempo que necesitara. Mi terapeuta y yo pasamos una sesión entera hablando sobre la oferta. Me ayudó a entender que aceptar apoyo no era debilidad, que si Ricardo genuinamente quería enmendar las cosas, permitirle contribuir a mi futuro era realmente justo. Él se había quedado de brazos cruzados viendo a su hija abusarme durante años. Lo menos que podía hacer era ayudarme a recuperarme de ello. También me ayudó a ver que podía aceptar su ayuda con límites claros. No tenía que dejarlo volver a mi vida emocionalmente solo porque pagara la escuela. Podía tomar el apoyo práctico mientras mantenía mi distancia. Llamé a Ricardo y le dije que aceptaría su oferta, pero con condiciones. No podía usar el dinero para controlarme o exigir acceso a mi vida. No podía decirle a mi mamá ni a nadie más de la familia que me estaba ayudando. Y si violaba mis límites una sola vez, el trato se cancelaba. Estuvo de acuerdo en todo sin discutir. Dijo que solo quería ayudar y no esperaba nada a cambio. El siguiente fin de semana, la prima de Dani, Calista, me llevó de compras para la ropa de la fiesta de compromiso. La había conocido en las cenas familiares y siempre fue amable. Pero esta era la primera vez que salíamos solas. Nos llevó al centro comercial y caminamos por las tiendas departamentales mirando vestidos. Yo seguía yendo hacia la ropa simple y aburrida en colores neutros. Cosas que no llamarían la atención. Calista seguía sacando opciones más brillantes y probándomelas. Decía cosas como, este color se vería increíble con tu tono de piel o este estilo realmente te quedaría bien. Entramos a un probador con una pila de opciones. Me probé un vestido azul marino que Calista había elegido. Me quedaba perfecto y de hecho se veía bien. Me miré en el espejo y de repente no pude respirar. Sentí el pecho oprimido y la visión borrosa. Estaba teniendo un ataque de pánico justo ahí en el probador porque me di cuenta de que se me permitía elegir algo que realmente me gustaba. Toda mi vida, elegir cosas que quería había sido peligroso. Mis preferencias eran munición para bromas y burlas. Pedir lo que me gustaba significaba prepararme para la decepción. Calista me escuchó luchando por respirar y entró al probador. No se asustó ni lo hizo sentir raro. Simplemente se sentó en el suelo a mi lado y se quedó allí hasta que pude respirar normalmente de nuevo. No hizo un montón de preguntas ni me obligó a explicar. Cuando finalmente me calmé, me ayudó a encontrar un vestido que me hiciera sentir hermosa en lugar de invisible. Uno de color verde intenso que realmente me encantó. Ni una sola vez me hizo sentir rota o loca por tener un ataque de pánico por un vestido. De vuelta en el departamento, Leticia llamó para hablar sobre los planes de la fiesta de compromiso. Quería saber qué tipo de comida me gustaba, qué colores me hacían feliz, si tenía alguna alergia o restricción dietética. Preguntó sobre preferencias musicales y si quería que la fiesta fuera en interiores o exteriores. Cada pregunta era sobre lo que yo quería, lo que me haría sentir cómoda, lo que me haría feliz. Ella seguía comprobando si estaba de acuerdo con sus sugerencias. La fiesta estaba programada para 2 semanas después del anuncio. Me involucró en cada decisión, preguntó si quería invitar a alguien de mi lado, y dije que solo a Viviana y Esteban. Dijo que eso era perfecto y que se aseguraría de que se sintieran bienvenidos. Seguí esperando el gancho. El momento en que revelaría que todo esto era un montaje para alguna humillación elaborada, que la planificación de la fiesta era solo otra broma, y todos se reirían de mí por creer que era real. Pero ese momento nunca llegó. Ella siguió siendo genuinamente amable y tratando mis opiniones como si importaran. Lentamente comencé a creer que esta amabilidad podría ser real. Que no todo gesto agradable escondía un remate cruel. Mi tía paterna, Heidi, me envió un largo mensaje esa misma semana. Apareció en mis solicitudes de mensajes en redes sociales ya que había bloqueado a la mayoría de mi familia. Escribió párrafos sobre cómo estaba destruyendo a la familia y debería avergonzarme por ventilar asuntos privados públicamente. Dijo que estaba siendo egoísta y dramática. Que toda familia tiene problemas y yo estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua. Dijo que debería disculparme con mis padres y volver a casa antes de arruinar relaciones que nunca podrían repararse. Que estaba rompiendo el corazón de mi mamá y el espíritu de mi papá. Leí todo y no sentí nada. Solo ese vacío donde antes vivían la culpa y la vergüenza. La bloqueé sin responder. Mi terapeuta me había estado enseñando que no todo ataque merece mi energía. Que algunas personas están tan metidas en su verdad, incluso cuando la verdad está justo enfrente de ellas. Heidi había visto a mis padres atormentarme durante años y nunca dijo una palabra. Ahora estaba enojada porque finalmente me defendí. No le debía una explicación ni una respuesta. Esteban me ayudó a iniciar el proceso para obtener mis documentos importantes de la casa de mis padres. Necesitaba mi acta de nacimiento, mi credencial de seguro social, mis registros médicos y otros documentos para inscribirme en la universidad y manejar responsabilidades adultas. Explicó mis derechos legales como adulta de 18 años. Mis padres no tenían derecho a retenerme mis documentos. Redactamos una carta formal solicitando los documentos y dándoles 10 días para cumplir. Si se negaban, involucraríamos a la policía y potencialmente tomaríamos acciones legales. Esteban hizo que todo sonara simple y directo, como si esto fuera solo un procedimiento legal básico, y no yo yendo a la guerra con mis propios padres.
La carta era profesional y fría, sin emociones, sin acusaciones. Solo una demanda clara de mi propiedad con una fecha límite. La enviamos por correo certificado para que no pudieran afirmar que nunca la recibieron. Esteban dijo que esperaríamos los 10 días y veríamos cómo respondían. Parecía confiado en que o cumplirían o se meterían en problemas legales más profundos. Mis padres respondieron a la carta legal exactamente como esperaba, no enviando mis documentos, sino publicando en redes sociales. Afirmaron que Dani me había lavado el cerebro y amenazaron con demandarme por difamación. Dijeron que estaba difundiendo mentiras sobre ellos y destruyendo su reputación, que me habían dado todo y yo les estaba pagando con traición y acusaciones falsas. Me etiquetaron en la publicación aunque los había bloqueado para que sus amigos pudieran verlo. Esteban se rió de hecho cuando le mostré la publicación. Dijo que no tenían fundamentos legales para una demanda por difamación, que la verdad es una defensa absoluta contra la difamación, y todo lo que yo había dicho sobre ellos era un hecho documentado. Explicó que su desesperación por mantener el control se estaba notando, que amenazar con acciones legales que no podían llevar a cabo significaba que se estaban quedando sin opciones. Dijo que esto era realmente bueno para nosotros porque mostraba su verdadera naturaleza a cualquiera que todavía los defendiera. Estamos ganando, me dijo. No de una manera que se sintiera bien, sino de una manera que importaba. Apliqué a 3 universidades locales con la promesa de apoyo de colegiatura de Ricardo respaldándome. Me enfoqué en programas que comenzaban en el semestre de otoño, dándome unos meses para establecerme. Mis calificaciones de la preparatoria eran sólidas ya que fui la mejor de mi generación. Escribí ensayos de solicitud sobre superar la adversidad sin entrar en detalles específicos sobre mi familia. Las solicitudes preguntaban sobre mis metas y escribí sobre querer ayudar a otras personas a escapar de situaciones tóxicas. Sobre entender el trauma desde adentro y querer usar ese conocimiento para hacer una diferencia. Las 3 escuelas me aceptaron en 2 semanas. Recibí los correos electrónicos de aceptación y me quedé mirando la pantalla de mi laptop, sin creer del todo que fuera real. Tenía opciones. Opciones reales sobre mi futuro que nadie podía quitarme ni convertir en una broma. Elegir a dónde ir se sintió enorme, como la primera decisión real que había tomado por mí misma. No lo que mis padres querían, no lo que evitaría el castigo, sino lo que realmente quería para mi propia vida. Elegí la escuela con el mejor programa de psicología y más recursos para estudiantes. Envié mi confirmación de inscripción y pagué el depósito con dinero de mi trabajo en la cafetería. Era oficial. Iba a ir a la universidad en otoño y nadie de mi familia biológica tenía voz ni voto en ello. Mi hermana menor Jessie me llamó 3 noches después de que envié mi confirmación de inscripción. Su número apareció en mi pantalla a las 11 p.m. y casi no contesto porque me asustaba lo que diría, pero respondí y la escuché llorar tan fuerte que al principio no podía formar palabras. Esperé mientras ella jadeaba y sollozaba y finalmente me dijo con voz entrecortada que mamá y papá estaban desquitándose con ella ahora que yo no estaba. Le gastaban bromas constantemente, peor que antes, como si necesitaran a alguien a quien torturar, y ella fuera el único blanco que quedaba. Preguntó si podía venir a quedarse conmigo, y sentí que se me partía el pecho porque quería salvarla, pero apenas me mantenía a flote. Le hablé de nuevo de la línea de ayuda para crisis de adolescentes, anoté el número lentamente para que pudiera copiarlo. Le prometí que la ayudaría el día que cumpliera 18, que tendríamos un plan listo y ella podría escapar igual que yo, pero en este momento tenía que centrarme en mi propia sanación o me ahogaría intentando rescatarla. Lloró más fuerte y dijo que entendía, pero pude escuchar la traición en su voz. Colgué y me quedé mirando la pared durante 1 hora sintiéndome la peor hermana del mundo. La semana antes de la fiesta de compromiso apareció una solicitud de mensaje en mis redes sociales de una cuenta que no reconocí. El perfil no tenía foto y solo 3 amigos y el nombre eran letras y números al azar. Lo abrí y vi párrafos sobre cómo mi mamá se estaba muriendo de cáncer y quería verme por última vez antes de que fuera demasiado tarde. Los mensajes me rogaban que volviera a casa. Decían que mamá era demasiado orgullosa para comunicarse directamente, pero que se estaba consumiendo pensando en nuestra relación rota. Me sentí mal al leerlo, ese tirón familiar de culpa y obligación tratando de arrastrarme de vuelta. Pero algo se sintió mal sobre el momento y la desesperación. Tomé capturas de pantalla y las llevé a mi siguiente sesión de terapia 2 días después. Mi terapeuta miró los mensajes y me hizo preguntas sobre el historial de salud de mi mamá y si alguien más de la familia había mencionado cáncer. Me di cuenta de que nadie había dicho nada, ni siquiera en sus publicaciones enojadas en redes sociales llamándome malagradecida. Mi terapeuta explicó que esta era una táctica clásica de manipulación llamada hoovering, donde los abusadores fingen emergencias para que sus víctimas vuelvan a contactarlos. Bloqueamos la cuenta juntas durante la sesión mientras ella observaba, y me recordó que las emergencias médicas reales se comunican a través de canales apropiados, no a través de cuentas anónimas falsas. Me sentí estúpida por casi caer, pero también aliviada de haber aprendido a cuestionar en lugar de simplemente obedecer. Don Teo, el tío de Dani, apareció en nuestro departamento el sábado siguiente con una carpeta de cuero y una laptop. Era asesor financiero y se había ofrecido a ayudarnos a planificar nuestro futuro. Se sentó en nuestra mesa de la cocina y abrió hojas de cálculo que mostraban diferentes categorías de presupuesto y explicó cómo hacer un seguimiento de ingresos y gastos. Me enseñó sobre cómo construir crédito obteniendo una tarjeta asegurada y pagándola cada mes.
Me mostró cálculos de interés compuesto y cuentas de jubilación y todas esas habilidades prácticas para la vida que mis padres nunca se molestaron en compartir. Me habían mantenido ignorante a propósito, me di cuenta, para que siempre los necesitara y nunca me sintiera capaz de sobrevivir sola. Don Teo me trató como una adulta inteligente que podía entender conceptos complejos. Preguntó mi opinión sobre metas financieras y elogió mis preguntas en lugar de burlarse de ellas. Pasó 3 horas con nosotros y nunca me hizo sentir estúpida o infantil. Cuando se fue, me senté con Dani y admití cuánto había dañado mi confianza en mi propia inteligencia la constante burla de mi familia. Había sido la mejor de mi generación, pero todavía me sentía tonta porque me habían convencido de que mis logros no importaban. Apliqué para un trabajo en la cafetería a 2 cuadras del campus el lunes siguiente. La gerente me entrevistó allí mismo. Me preguntó sobre mi disponibilidad y si tenía experiencia en servicio al cliente. Admití que nunca había tenido un trabajo real antes y ella sonrió y dijo que todos empiezan en algún lugar. Me contrató en el acto y programó mis turnos de capacitación para esa semana. Aprender a usar la máquina de espresso y memorizar pedidos de bebidas se sintió abrumador al principio, pero mi gerente fue paciente y amable mientras me enseñaba. Corrigió mis errores con suavidad y me celebró cuando hice las cosas bien. Ganar mi propio dinero se sintió poderoso de una manera que no esperaba, como si estuviera demostrando que podía sobrevivir sin los recursos o la aprobación de mi familia. Mi primer cheque de pago fue de solo 3,600 pesos, pero lo miré como si fuera 1,000,000 porque me lo había ganado yo misma. Cada turno que trabajaba era evidencia de que era capaz e independiente y no los necesitaba. 3 días antes de la fiesta de compromiso, la seguridad del edificio llamó a nuestro departamento a las 7 de la noche. El guardia dijo que mi papá y mi hermano estaban en el lobby exigiendo verme y se negaban a irse. Dani abrió la transmisión de la cámara de seguridad en su teléfono y los vimos gritando y gesticulando al guardia. La cara de mi papá estaba roja, y mi hermano seguía señalando el ascensor como si fuera a forzar su camino hacia arriba. El guardia se mantuvo tranquilo y profesional, explicando que no estaban en la lista de visitantes aprobados y que debían abandonar la propiedad. Mi hermano empujó el escritorio y mi papá comenzó a amenazar con acciones legales. Vimos al guardia tomar su teléfono y llamar a la policía mientras mantenía su cuerpo entre ellos y el ascensor. Dani agregó las imágenes de seguridad a nuestro archivo de documentación. La creciente colección de evidencia que mostraba el patrón de acoso de mi familia. Nos quedamos a salvo dentro de nuestro departamento mientras la situación se desarrollaba 4 pisos más abajo. La policía llegó en 10 minutos y observé desde nuestra ventana cómo 2 oficiales se acercaban a mi papá y mi hermano en el estacionamiento. Los oficiales hablaron con ellos durante varios minutos mientras mi papá gesticulaba salvajemente y mi hermano se cruzaba de brazos luciendo furioso. Un oficial se acercó al guardia de seguridad y tomó notas mientras el guardia explicaba lo que sucedió. Luego ambos oficiales regresaron con mi papá y mi hermano y pude ver que les estaban dando algún tipo de advertencia. Los oficiales señalaron su patrulla y luego a mi papá y mi hermano, dejando en claro que iban en serio. Los hombros de mi papá se hundieron y mi hermano pateó el suelo, pero ambos caminaron hacia su coche y se fueron. El guardia de seguridad llamó a nuestro departamento y explicó que la policía les había advertido sobre acoso y allanamiento de propiedad. Un incidente más resultaría en arrestos. En lugar de sentir culpa como antes, sentí alivio de que alguien con autoridad finalmente me estuviera protegiendo de ellos. Ya no podían simplemente aparecer e intimidarme. Ahora había consecuencias. Mi sesión de terapia al día siguiente se centró en manejar la culpa que sentía por la fiesta de compromiso. Seguía pensando en mi hermana sufriendo en casa mientras yo celebraba, y eso me hacía querer cancelar todo. Mi terapeuta me preguntó directamente si mi curación causaba el dolor de mi hermana o si el abuso de mis padres lo causaba. Yo sabía la respuesta, pero decirlo en voz alta era difícil. Explicó que no podía prenderme fuego para mantener calientes a otros, que sacrificar mi propia recuperación no salvaría a mi hermana. Lo mejor que podía hacer era sanarme a mí misma y ser lo suficientemente fuerte para ayudarla cuando estuviera lista para irse. Me recordó que mis padres tenían opciones y eligieron la crueldad, que su comportamiento no era mi responsabilidad de arreglar. Salí de la sesión sintiéndome menos culpable pero todavía triste, entendiendo que algunas situaciones no tienen soluciones que dejen a todos bien. A veces solo tienes que salvarte a ti misma primero. La noche antes de la fiesta de compromiso, tuve pesadillas sobre mi familia estrellándose y arruinándolo todo. Soñé que aparecían y comenzaban a hacer bromas a todos los invitados, convirtiendo toda la celebración en un chiste a mi costa. Soñé que la familia de Dani se reía con ellos y yo estaba sola de nuevo sin dónde ir. Me desperté llorando en el hombro de Dani a las 3 de la mañana con el corazón acelerado y las manos temblando. Me abrazó y me recordó que toda su familia estaría allí protegiéndonos, que la seguridad sabía que no debían dejar entrar a mis padres, que ya no estaba sola. Me acarició el cabello y me habló de toda la gente que me quería y que quería celebrar nuestro compromiso. Su voz era constante y tranquila y finalmente me volví a dormir sintiéndome más segura de lo que nunca me sentía en mi casa de la infancia. Cuando me desperté de nuevo a las 8, la luz del sol entraba por la ventana y Dani todavía me estaba abrazando. Llegó el día de la fiesta de compromiso y Calista y Leticia llegaron a las 9 para ayudarme a prepararme. Trajeron maquillaje y cosas para el cabello y convirtieron nuestro baño en una estación de preparación. Calista me peinó mientras Leticia elegía mi vestido y joyas, ambas charlando y riendo como si esto fuera lo más divertido que habían tenido en semanas.
Compartieron historias familiares graciosas sobre Dani de niño, incluyéndome en su mundo tan naturalmente que casi olvidé que no los había conocido toda mi vida. Leticia me contó la vez que Dani intentó huir a los 6 años y llegó al final de la entrada antes de asustarse. Calista describió cómo solía esconder verduras en sus bolsillos en la cena y dárselas al perro. Trataron la preparación como una celebración en lugar de una tarea, haciéndome sentir hermosa y deseada en lugar de invisible y burlada. La fiesta fue hermosa, celebrada en el patio trasero de los padres de Dani con luces colgantes y flores y una mesa llena de comida que la gente realmente quería que disfrutara. Luces blancas y amarillas colgaban entre los árboles y creaban este brillo cálido mientras el sol comenzaba a ponerse. Las mesas cubiertas con manteles de verdad tenían centros de mesa hechos de rosas y nube. La mesa de comida se extendía a lo largo de la cerca trasera con pasta, ensaladas, frutas y postres, todo real y destinado a comerse en lugar de alguna broma cruel. Los miembros de la familia extendida llegaron y me abrazaron cálidamente, presentándose y preguntando sobre mis planes para la universidad. La abuela de Dani me tomó aparte y me contó historias vergonzosas sobre él de niño, tratándome como si ya perteneciera a su historia familiar. Sus primos preguntaron sobre mi carrera y mi trabajo y actuaron genuinamente interesados en mis respuestas. Cada persona allí me hizo sentir bienvenida y valorada, como si mi presencia importara y mi felicidad fuera algo que valía la pena celebrar. A mitad de la fiesta, el papá de Dani se puso de pie y golpeó su vaso con una cuchara para llamar la atención de todos. Las conversaciones se apagaron, y la gente se volvió hacia él y sentí que se me tensaba el estómago porque no estaba acostumbrada a ser el centro de atención en cosas buenas. Se aclaró la garganta y me miró directamente con esta expresión que era tan cálida que me dolió el pecho. Comenzó a hablar de lo orgulloso que estaba de darme la bienvenida oficialmente a su familia, y su voz se quebró a la mitad de la frase. Dijo que me había observado durante las últimas semanas y había visto lo fuerte y amable que era a pesar de todo lo que había pasado. Me llamó su hija y las lágrimas comenzaron a correr por mi cara antes de que pudiera detenerlas. Estas no eran las lágrimas de miedo o enojo que había llorado toda mi vida. Estas eran diferentes, más ligeras de alguna manera, como si algo pesado se estuviera quitando de mis hombros. Todos levantaron sus copas y vitorearon, y su esposa se acercó a abrazarme mientras yo intentaba limpiarme la cara. Dani me apretó la mano y susurró que me merecía esto, que merecía ser amada sin condiciones. Miré a todas estas personas sonriéndome con felicidad genuina, no la cruel anticipación de un remate, y algo en mi cerebro finalmente comenzó a creer que realmente podría valer algo. Nos dirigimos a la mesa del pastel después del brindis y alguien me entregó un cuchillo para cortar la primera rebanada. Dani se paró a mi lado con su mano sobre la mía en el mango del cuchillo y cortamos el glaseado blanco juntos. Todos aplaudieron y tomaron fotos y seguí esperando que alguien me empujara la cara en el pastel o lo convirtiera en un chiste. Pero nadie lo hizo. Simplemente celebraron normalmente, como personas decentes que respetaban los límites. Nos dimos pequeños bocados de pastel y todos vitorearon de nuevo, y fue tan simple y amable que sentí que las lágrimas amenazaban de nuevo. La abuela de Dani se acercó y me habló de su tradición familiar de guardar la capa superior del pastel para el primer aniversario. Lo dijo como si mi futuro con ellos fuera cierto y planeado, como si ya fuera parte de su historia. Observé a la gente comiendo pastel y riendo e incluyéndome en sus conversaciones, y mi cerebro seguía tratando de encontrar el truco o la trampa. Pero no había. Esto era simplemente lo que hacían las familias normales. Celebraban sin crueldad, mostraban amor sin condiciones. Incluían a las personas sin obligarlas a ganárselo a través de la humillación. Me quedé allí sosteniendo mi plato de pastel y me di cuenta de que toda mi infancia había sido tan retorcida que la bondad humana básica se sentía impactante. Viviana me encontró cerca de la mesa de postres y me llevó a un lado hacia la cerca trasera donde estaba más tranquilo. Tenía esta mirada emocionada en su rostro y me dijo que tenía buenas noticias. Había pasado la última semana reportando todas las publicaciones de acoso de mi familia a las plataformas de redes sociales por acoso dirigido y cyberbullying. Me mostró su teléfono donde varias de las cuentas de mis padres tenían suspensiones temporales por violar las pautas de la comunidad. La cuenta principal de mi hermano Hugo fue suspendida por 30 días. La cuenta de mi papá tenía una advertencia. Había documentado todo lo que publicaron sobre mí y lo había enviado con explicaciones sobre la campaña de acoso. Miré su teléfono sintiendo esta extraña sensación de victoria mezclada con agotamiento. No iba a detenerlos permanentemente, pero los ralentizaba. Hizo que sus ataques fueran más difíciles de difundir. Demostró que alguien más aparte de mí pensaba que su comportamiento estaba mal. Viviana me abrazó y dijo que deseaba haberme defendido en la preparatoria cuando notó por primera vez lo cruel que era mi familia. Le dije que ella también era solo una niña y no era responsable de protegerme de mis padres, que no la culpaba por no saber cómo ayudar. Regresamos a la fiesta juntas y me sentí un poco más ligera sabiendo que la capacidad de mi familia para atacarme públicamente se había reducido, incluso temporalmente. Las pequeñas victorias todavía contaban como victorias. Esa noche después de que todos se fueron, me senté en el sofá de Dani navegando por las fotos de la fiesta que la gente había publicado en línea. Dani estaba en la cocina limpiando y podía escucharlo tararear mientras lavaba los platos. Miré foto tras foto de mí sonriendo. No la sonrisa falsa que había aprendido a poner para las cámaras de mi familia antes de que revelaran el remate. Sonrisas reales. Mis ojos estaban brillantes y mis hombros relajados y me veía genuinamente feliz en cada foto. Dani se acercó y se sentó a mi lado, mirando las fotos por encima de mi hombro. Dijo que nunca me había visto sonreír tanto y me di cuenta de que tenía razón.
Había pasado 18 años en modo supervivencia, interpretando el papel que fuera para pasar el día con el mínimo daño. Había sonreído cuando se esperaba, pero nunca por alegría real. Me había reído de sus bromas para evitar que me llamaran mala perdedora. Había fingido que todo estaba bien para mantener la paz, pero hoy había sonreído porque estaba realmente feliz, rodeada de personas que querían que fuera feliz. La diferencia era tan obvia en las fotos que me entristeció por la chica que solía ser, la que nunca pudo experimentar la alegría sin miedo. Dani me besó la frente y dijo que esto era solo el comienzo, que tendría miles de días más de felicidad real. Me recosté en él y seguí navegando por las fotos, guardando mis favoritas y sintiéndome agradecida de que alguien hubiera documentado la prueba de cómo se ve el amor genuino. El lunes después de la fiesta, conduje hasta la universidad que había elegido y encontré la oficina de admisiones. El campus era más grande de lo que esperaba, con viejos edificios de ladrillo y estudiantes caminando entre clases, luciendo estresados por los exámenes finales. Me registré en la recepción y esperé mi cita con mi asesora académica, sintiéndome nerviosa de que me trataran como si fuera estúpida o estuviera perdiendo el tiempo de todos. La asesora me llamó a su oficina y me estrechó la mano con este agarre firme y profesional. Abrió mi expediente en su computadora e inmediatamente comenzó a hablar sobre mi estatus de mejor estudiante con entusiasmo. Dijo que estudiantes como yo eran exactamente a quienes querían en el campus, y comenzó a sacar catálogos de cursos para planificar mi horario de otoño. Preguntó qué quería estudiar y escuchó mis respuestas sin interrumpir ni burlarse. Sugirió cursos desafiantes que me impulsarían pero no me abrumarían como estudiante de primer año. Habló de mi inteligencia, como si fuera un activo en lugar de algo que castigar u ocultar. Me inscribí en biología, cálculo, composición en inglés y psicología, sintiendo esta creciente emoción por realmente aprender sin miedo. Imprimió mi horario y me lo entregó con una sonrisa, diciéndome que esperaba grandes cosas de mí. Salí de su oficina sosteniendo ese papel como si fuera una prueba de que merecía estar allí, de que mi cerebro no era algo de lo que burlarse, sino algo que desarrollar y celebrar. Mi teléfono zumbó esa tarde con un mensaje de mi hermana menor Jessie. Había encontrado fotos de la fiesta de compromiso publicadas en línea por miembros de la familia de Dani. Dijo que me veía en paz y feliz y que se alegraba de que hubiera salido. Luego admitió algo que me revolvió el estómago. Estaba ahorrando dinero en secreto para irse cuando cumpliera 18. Tenía una libreta escondida en su habitación donde registraba cada peso de su trabajo a tiempo parcial. Estaba planeando su escape de la misma manera que yo había planeado el mío. Me senté en mi coche en el estacionamiento de la universidad leyendo sus mensajes y sintiendo esta mezcla complicada de orgullo y culpa. Orgullo de que fuera lo suficientemente inteligente como para planificar con anticipación, culpa de haberla dejado sola para enfrentar la crueldad de nuestros padres. Le envié un mensaje de inmediato, prometiéndole que la ayudaría cuando llegara el momento. Le dije que siguiera ahorrando, que siguiera planeando, que se mantuviera fuerte por un año más. Dije que tendría un lugar para que se quedara, y recursos para ayudarla a empezar de nuevo. Le estaba lanzando un salvavidas hacia atrás en el tiempo, dándole el sistema de apoyo que deseaba que alguien me hubiera dado. Me envió un emoji de corazón y me dijo que me quería, y me di cuenta de que ambas éramos sobrevivientes ahora, solo en diferentes etapas de escape. Comencé a asistir a un grupo de apoyo para personas que habían cortado el contacto con familias abusivas los jueves por la noche en un centro comunitario del centro. La primera reunión fue aterradora porque tuve que admitir en voz alta que mi familia era abusiva, que no estaba exagerando ni siendo dramática. Había 8 personas en el círculo, con edades que iban desde los 20 hasta los 50. Todos compartieron sus historias y escuché patrones que coincidían con mi propia experiencia. El bombardeo de amor seguido de crueldad. El gaslighting que nos hacía cuestionar nuestros propios recuerdos. La humillación pública disfrazada de chistes. Los miembros de la familia que permitieron el abuso al quedarse callados. Cuando fue mi turno, hablé sobre el incidente de Navidad y el irme de casa, y la gente asintió como si entendiera completamente. Una mujer de unos 40 años me dijo que deseaba haberse ido a los 18 como yo, en lugar de perder 20 años más tratando de ganar amor de personas incapaces de darlo. Dijo que finalmente había cortado el contacto a los 38 y pasó los últimos 5 años reconstruyendo su sentido de sí misma. Sus palabras me golpearon fuerte porque me di cuenta de que yo podría haberme convertido en ella, atrapada en ese ciclo durante décadas si no hubiera salido ahora. Después de la reunión, varias personas me dieron sus números de teléfono y me dijeron que llamara si necesitaba apoyo. Conduje a casa sintiéndome menos sola, entendiendo que mi experiencia no era única ni mi culpa, que había otras personas que habían sobrevivido a familias similares y construido vidas buenas de todos modos. Dani y yo pasamos el sábado buscando un departamento que fuera nuestro juntos, en lugar de solo el suyo. Vimos 5 departamentos diferentes cerca del campus y me sorprendí al tener opiniones sobre lo que quería. Quería ventanas que dejaran entrar la luz natural. Quería una cocina lo suficientemente grande como para cocinar. Quería una segunda habitación que pudiéramos usar como oficina. Dani escuchó cada preferencia y nunca me hizo sentir exigente o difícil. Encontramos un pequeño departamento de 2 habitaciones a 3 cuadras del campus con grandes ventanas y electrodomésticos actualizados. El alquiler encajaba en nuestro presupuesto si ambos trabajábamos a tiempo parcial. Caminé por las habitaciones vacías e imaginé nuestros muebles y nuestra vida juntos y se sintió real y posible. Firmamos el contrato de arrendamiento esa tarde y el administrador del departamento me entregó un juego de llaves,
Sostuve esas llaves en mi mano y sentí que estaba dibujando una línea física entre mi vida vieja y mi vida nueva. Este era mi espacio al que mis padres nunca entrarían. Este era mi hogar que elegí con alguien que me amaba. Esta era la prueba de que había sobrevivido y comenzado a construir algo mejor. Ricardo envió un correo electrónico el lunes por la mañana confirmando que había enviado el primer pago de colegiatura directamente a la universidad. Inicié sesión en mi cuenta de estudiante y vi el pago publicado cubriendo toda mi colegiatura y tarifas del semestre de otoño. La Oficina de Ayuda Financiera envió un correo electrónico de confirmación diciendo que todo estaba listo y que estaba autorizada para comenzar las clases en agosto. Le escribí a Ricardo un mensaje de agradecimiento que fue educado, pero tenía límites claros sobre la frecuencia de contacto. Dije que agradecía su apoyo, pero que necesitaba espacio para sanar, y que me comunicaría cuando estuviera lista para más comunicación. Respondió en una hora diciendo que entendía y respetaba mis límites y que esperaría noticias mías en mi tiempo. El hecho de que realmente respetara mis límites sin discusión o chantajes de culpa me hizo ser cautelosamente optimista de que tal vez una conexión familiar biológica podría ser saludable. Fue más respeto del que mis padres me habían mostrado en 18 años. Guardé su correo electrónico en una carpeta y me sentí agradecida de que al menos una persona de mi familia de sangre estuviera tratando de enmendar las cosas de una manera genuina. Mi madre hizo un último intento de contactarme a través de mi dirección de correo electrónico de la universidad el miércoles. El mensaje era largo y dramático, afirmando que había cambiado y se había dado cuenta de lo equivocada que había estado. Rogaba por otra oportunidad para demostrar que podía ser una mejor madre. Dijo que había estado pensando en todo lo que dije, y que ahora entendía cuánto me había lastimado. El mensaje fue casi convincente hasta el último párrafo, donde mencionó cuánto extrañaba tenerme cerca para los eventos familiares. No cuánto me extrañaba como persona, sino cuánto extrañaba mi presencia en sus reuniones. Reenvié el correo electrónico completo a mi terapeuta sin responder a mi madre. Lo discutimos en nuestra siguiente sesión, y mi terapeuta explicó cómo los abusadores a menudo escalan sus tácticas cuando las viejas dejan de funcionar. Pasan por un ciclo de ira, negociación y falso remordimiento, tratando de encontrar lo que hará que su víctima regrese. Dijo que el hecho de que mi madre me contactara a través de mi correo electrónico de la universidad después de que bloqueé todo lo demás demostraba que estaba escalando, no cambiando. El cambio real significaría respetar mis límites y dejarme en paz. Salí de esa sesión sintiéndome validada en mi decisión de mantener el contacto cero, entendiendo que algunas personas se disculpan no porque lo sientan, sino porque quieren acceso para seguir lastimándote. Inicié sesión en la configuración de mi correo electrónico de la universidad a la mañana siguiente y creé filtros bloqueando a cualquiera que no estuviera ya en mis contactos. Luego caminé por el campus hasta la oficina de seguridad, donde una mujer con ojos amables escuchó mi explicación sobre el patrón de acoso de mi familia. Escribió notas en su computadora mientras yo hablaba, asintiendo ocasionalmente, y cuando terminé, abrió mi cuenta de estudiante y agregó banderas de alerta que avisarían a la policía del campus si mis padres o hermanos aparecían buscándome. Imprimió un formulario para que firmara autorizando a seguridad a intervenir si aparecían en el campus, y lo firmé sintiéndome tanto protegida como triste de que necesitara este nivel de protección de mi propia familia. La oficial de seguridad me dio su número de teléfono directo y me dijo que llamara de inmediato si veía a alguno de ellos cerca de los edificios del campus. Caminando de regreso al departamento, me sentí más ligera sabiendo que la universidad se tomaba en serio mi seguridad en lugar de descartar mis preocupaciones como drama familiar. El día de la mudanza llegó un sábado por la mañana y la familia de Dani apareció en su antiguo departamento a las 8 con un camión de alquiler y energía interminable. Su madre trajo 3 bolsas de comestibles e inmediatamente comenzó a organizar nuestra cocina mientras su padre y su tío subían muebles por 3 tramos de escaleras. Calista me ayudó a empacar cajas en la habitación, envolviendo cuidadosamente los platos en papel de periódico y etiquetando todo con marcadores de colores. Su primo trajo una caja de herramientas y pasó 2 horas armando nuestra base de cama mientras su tía limpiaba el baño en nuestro nuevo lugar antes de que incluso moviéramos nuestras cosas. Me quedé en medio del caos viendo a todos trabajar juntos sin quejarse ni esperar agradecimiento, y algo hizo clic en mi cerebro sobre lo que realmente significaba la familia. Estas personas aparecieron en su día libre para cargar cajas pesadas porque querían ayudarnos a comenzar nuestra vida juntos. Nadie hizo chistes sobre lo agradecida que debería estar. Nadie convirtió la mudanza en una broma o una oportunidad para la humillación. Su madre abasteció nuestra despensa con suministros básicos y se negó a que le pagara, diciendo que eso es lo que hacen las madres por sus hijas. Al caer la tarde, nuestro nuevo departamento tenía muebles en cada habitación y comida en el refrigerador, y me senté en nuestro sofá rodeada de personas que eligieron amarme sin condiciones. Nuestra primera noche en el departamento se sintió surrealista después de que todos se fueron, y estábamos solos con nuestras pertenencias esparcidas por todas partes. Pedimos pizza porque ninguno de los dos tenía energía para cocinar, y nos sentamos en el suelo de la sala de estar comiendo directamente de la caja porque nuestra mesa de comedor no estaba completamente ensamblada todavía. El departamento estaba en silencio, excepto por los sonidos del tráfico de la calle de abajo, y seguí mirando a nuestro espacio como si pudiera despertar y encontrarme de vuelta en mi habitación de la infancia. Dani me vio mirando fijamente a las paredes y preguntó qué estaba pensando, y le dije que me asustaba que todo esto desapareciera,
que despertaría y descubriría que el mes pasado fue solo un sueño que mi cerebro inventó para hacer frente a la Navidad. Dejó su rebanada de pizza y tomó mis 2 manos, mirándome directamente con esa expresión seria que pone cuando necesita que realmente lo escuche. Dijo que esto era real y permanente, que firmamos un contrato de arrendamiento juntos y toda su familia presenció cómo construíamos esta vida, que no iba a despertar en esa casa nunca más. Lloré en su hombro mientras me abrazaba en el suelo inacabado de nuestra sala de estar, y finalmente las lágrimas se detuvieron y le creí. Comencé mi trabajo de verano en la cafetería el lunes siguiente, llegando 30 minutos antes porque estaba nerviosa por equivocarme. Mi gerente era una estudiante de posgrado llamada Sara que me entrenó en la máquina de espresso con paciencia infinita, mostrándome cómo espumar la leche 3 veces hasta que lo hice bien. Mis compañeros de trabajo eran todos estudiantes universitarios que se quejaban alegremente de sus padres mientras trabajábamos durante la hora pico del almuerzo. Una chica se quejó de que su mamá le enviaba mensajes de texto cada hora preguntando por su ubicación. Otro chico puso los ojos en blanco hablando de las reglas de toque de queda de su papá a pesar de que tenía 20 años. Los escuché desahogarse sobre estas molestias menores y me di cuenta de lo completamente diferente que había sido mi situación. Sus padres eran sobreprotectores y molestos, pero aún tenían padres que se preocupaban por dónde estaban y los querían seguros en casa. Mis padres se habían preocupado más por armar la humillación perfecta que por si me sentía amada o valorada. Durante mi descanso, me senté en la habitación trasera comiendo un sándwich y entendí por primera vez lo extremo que era el trato de mi familia. Las familias normales tenían límites que se sentían molestos. Mi familia tenía crueldad disfrazada de entretenimiento. Mi sesión de terapia ese miércoles se centró en recuerdos de antes de Navidad, y mi terapeuta me pidió que describiera otras veces que mis padres me habían gastado bromas. Hablé sobre mi cumpleaños número 13 cuando envolvieron cajas vacías y filmaron mi decepción, sobre la vez que me dijeron que entré en el programa de verano de mis sueños, luego revelaron que era falso, sobre innumerables pequeños momentos en los que eligieron la burla sobre el apoyo. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Y cuando terminé, explicó que lo que experimenté no eran bromas normales, sino abuso emocional prolongado diseñado para mantenerme insegura y dependiente. Introdujo técnicas de respiración para manejar mi constante hipervigilancia, esa sensación de esperar el próximo ataque que me tensaba los hombros y me dolía el estómago. Dijo que mis problemas de confianza y ansiedad eran respuestas normales a crecer en un entorno donde el amor siempre estaba condicionado a aceptar la humillación. Practicamos ejercicios de conexión a tierra donde me enfocaba en las sensaciones físicas en el momento presente, en lugar de escanear en busca de amenazas. Al final de la sesión, entendí que la curación llevaría años de trabajo, pero al menos ahora tenía herramientas para comenzar a procesar el daño. Calista me invitó a salir con su grupo de amigos el viernes por la noche, y casi dije que no porque conocer gente nueva me ponía ansiosa, pero me obligué a ir y nos encontramos en un restaurante en el centro, donde 4 de sus amigos ya estaban sentados en una cabina. Me recibieron cálidamente, se hicieron a un lado para dejar espacio y nadie hizo preguntas invasivas sobre por qué vivía con mi novio a los 18, o dónde estaban mis padres. Hablamos de películas y música y nos quejamos de los trabajos de verano. Y me reí de sus historias sin esperar que alguien convirtiera mi felicidad en un remate. Una chica nos invitó a todos a ver un concierto el próximo mes, y me incluyó automáticamente en el chat grupal. Otro chico recomendó una serie de libros y prometió prestarme el primero. Fuimos a ver una película tarde después de la cena. Y me senté entre Calista y su amiga Eva, comiendo palomitas de maíz y sintiéndome normal por primera vez en meses. Caminando de regreso al estacionamiento después, Calista entrelazó su brazo con el mío, y dijo que se alegraba de que hubiera salido, que a sus amigos realmente les gustaba. Me di cuenta de que estaba aprendiendo a divertirme sin prepararme constantemente para el castigo. El acoso de mi hermano se detuvo por completo después de su tercera advertencia policial, y Esteban me explicó tomando un café que la documentación que habíamos construido significaba que cualquier contacto futuro podría resultar en cargos penales reales. Me mostró el archivo que había compilado con fechas y descripciones de cada incidente. Fotografías de mi hermano confrontando a Dani en el trabajo, copias de mensajes amenazantes en redes sociales y los reportes policiales de sus visitas al edificio de nuestro departamento. Dijo que esta evidencia probaba un patrón de comportamiento escalado que los tribunales tomaban en serio, y un incidente más probablemente resultaría en el arresto de mi hermano. El silencio de mi familia biológica se sintió extraño al principio, como esperar una tormenta que nunca llegaba. Seguí revisando mi teléfono esperando mensajes enojados o viendo el coche de mi hermano siguiéndonos, pero pasaron días sin nada, luego una semana, luego 2 semanas, y gradualmente el nudo en mi estómago comenzó a aflojarse. El silencio pasó de sentirse como la calma antes del desastre a sentirse como paz real, como si finalmente los hubiera convencido de que iba en serio con cortar el contacto. Mi horario de clases para el semestre de otoño llegó por correo electrónico a principios de julio, e inicié sesión en el portal de estudiantes para ver mis cursos listados en filas ordenadas. Me registré para Introducción a la Psicología, Composición en Inglés, Álgebra Universitaria, Biología con Laboratorio y un seminario de primer año sobre sistemas familiares. Comprar mis libros de texto con dinero que gané yo misma se sintió poderoso de una manera que no esperaba. Como si estuviera invirtiendo en mi propio futuro en lugar de depender de personas que podrían usar su apoyo como palanca.
Dani me acompañó a la librería del campus y me tomó fotos rodeada de pilas de libros de texto, luciendo genuinamente emocionado en lugar de ansioso por comenzar la universidad. Publiqué una foto en línea con un título sobre nuevos comienzos y borrón y cuenta nueva, y los comentarios se llenaron de aliento de su familia y mis compañeros de trabajo. La cuenta falsa de mi madre intentó comentar algo negativo, pero la bloqueé antes de que pudiera terminar de escribir. Mirando mis libros de texto apilados en nuestra mesa de café, me sentí orgullosa de mí misma por primera vez en meses. Viviana y yo nos reunimos para tomar un café la semana siguiente en una tienda cerca del campus, y se disculpó de inmediato por no hablar durante la preparatoria cuando notó cómo me trataba mi familia. Dijo que había visto a mi madre burlarse de mí en los eventos escolares y había escuchado a mis hermanos hacer chistes crueles sobre mí, pero que había tenido demasiado miedo para decir algo porque no quería empeorar las cosas. Le dije que ella también era solo una niña y no era responsable de protegerme de mis padres, que no la culpaba por no saber cómo ayudar. Hablamos durante 2 horas sobre recuerdos de la preparatoria y lo que ambas habíamos estado haciendo desde la graduación, y perdonarla se sintió más fácil de lo que esperaba. Dejar ir el resentimiento hacia Viviana me ayudó a entender algo importante sobre la responsabilidad y la culpa. Yo no era responsable de arreglar la disfunción de mi familia o de hacer que me trataran mejor. Sus decisiones eran suyas, y mi único trabajo era protegerme a mí misma y construir una vida mejor. Viviana prometió mantenerse en contacto y me invitó a su fiesta de cumpleaños el próximo mes. Y dije que sí, sin el miedo habitual de que aceptar invitaciones significara prepararme para la decepción. El mensaje de cumpleaños de mi hermana menor llegó tarde una noche haciendo preguntas específicas sobre cómo había planeado mi escape. Quería saber cómo había ahorrado dinero sin que nuestros padres se dieran cuenta, dónde había escondido documentos importantes, cómo había sabido cuándo era seguro irse. Leyendo sus preguntas, me di cuenta de que ahora tenía 17 años y estaba construyendo su propia estrategia de salida para el próximo año. La videollamé desde nuestra habitación mientras Dani nos daba privacidad, y la guié a través de todo paso a paso. Le dije que abriera una cuenta bancaria en un banco diferente al que usaban nuestros padres, que mantuviera los estados de cuenta yendo a la dirección de una amiga, que fotografiara todos sus documentos importantes y almacenara copias en la nube. Le expliqué cómo había movido lentamente pertenencias esenciales al lugar de Dani durante varias semanas, para que mis padres no notaran que todo desaparecía a la vez. Tomó notas en su teléfono mientras yo hablaba, y vi mi propia desesperación reflejada en su rostro. Le prometí que la ayudaría cuando cumpliera 18, que podría quedarse con nosotros si lo necesitaba, que no tendría que enfrentar esto sola como yo. Convertirme en la hermana mayor que había necesitado, pero nunca se sintió como convertir mi dolor en algo útil, como si tal vez sobrevivir a la crueldad de mi familia significara que yo también podía ayudarla a sobrevivir. Había ayudado a mi hermana menor a planear su escape, convirtiéndome en la hermana mayor que había necesitado pero nunca tuve, y ese acto de protección me ayudó a comprender que sobrevivir a la crueldad de mi familia significaba que yo también podía ayudarla a sobrevivir. La universidad envió un correo electrónico sobre la orientación para estudiantes de primer año 3 semanas antes de que comenzaran las clases, y me registré de inmediato, poniendo el nombre de Dani como mi invitado, ya que él comenzaría clases de posgrado en la misma escuela. Caminar por el campus se sintió diferente de lo que había esperado. No aterrador, sino emocionante. Como si finalmente se me permitiera querer cosas para mí sin esperar un castigo. Dani me tomó de la mano mientras recorríamos el centro de estudiantes y la biblioteca, deteniéndonos para tomar fotos frente a la gran fuente donde los estudiantes tiraban monedas y pedían deseos. Tiré una y pedí el coraje para seguir avanzando en lugar de retroceder. Y cuando le dije lo que había deseado, me besó la frente y dijo que ya tenía ese coraje. El líder de orientación nos mostró el edificio de psicología donde estarían la mayoría de mis clases, y sentí este extraño orgullo al mirar las aulas y pensar en estudiar allí. Mi terapeuta me había preguntado durante nuestra última sesión cómo me sentía acerca de comenzar la universidad, y admití que me sentía emocionada en lugar de aterrorizada, lo que, según ella, era un marcador significativo de progreso en la curación. El sentimiento se quedó conmigo todo el día durante la orientación, esta sensación de que mi futuro me pertenecía ahora en lugar de ser algo que mi familia podía quitar como una broma. Comimos en la cafetería del campus, y traté de no pensar en cómo mis padres habían prometido ayudar con los costos universitarios antes de Navidad, cómo esa promesa había sido solo otra preparación para la decepción. Los padres de Dani se habían ofrecido a cubrir mi plan de comidas como regalo de bodas anticipado, y acepté sin el pánico habitual que venía con aceptar ayuda, que significaba deberle a alguien mi dignidad. Después de que terminó la orientación, caminamos de regreso a nuestro departamento, y me sentí cansada pero bien, como si hubiera logrado algo real simplemente presentándome y creyendo que merecía estar allí. Esa noche, abrí mi laptop y comencé a escribir una carta a mi hermana menor, escribiendo todo lo que deseaba que alguien me hubiera dicho sobre la curación del trauma familiar. Le expliqué cómo la culpa intentaría convencerla de que estaba equivocada por irse, cómo nuestros padres usarían todas las tácticas de manipulación para hacerla dudar de sí misma, cómo la libertad se sentiría aterradora al principio porque había pasado 17 años aprendiendo que la seguridad significaba mantenerse pequeña y tranquila.
Escribí sobre la terapia y cómo encontrar al consejero adecuado llevaba tiempo, sobre establecer límites y cómo las personas que te querían los respetarían en lugar de tratarlos como desafíos a superar. La carta se hizo más larga mientras seguía escribiendo, párrafos sobre la ira siendo sana y protectora en lugar de algo vergonzoso, sobre cómo no le debía a nuestros padres perdón o reconciliación solo porque eran familia. La guardé en una carpeta etiquetada para Jessie sin enviarla todavía, queriendo darle la hoja de ruta que yo tuve que dibujar sola en la oscuridad, pero sabiendo que ella necesitaba estar lista para recibirla. Escribir todo me ayudó a ver lo lejos que había llegado desde Navidad, cómo había pasado de estar completamente destrozada a construir una vida real, y esperaba que leerla algún día la ayudara a creer que el escape era posible. Dani me encontró llorando en la laptop y se sentó a mi lado, leyendo por encima de mi hombro hasta que entendió lo que estaba escribiendo. Me rodeó con sus brazos y nos sentamos allí en silencio por un tiempo antes de que dijera algo que me sorprendió. Sugirió que fijáramos una fecha de boda para el próximo verano, después de mi primer año, dándonos tiempo para ahorrar dinero y planificar adecuadamente en lugar de apresurarnos porque estábamos asustados o desesperados. La idea de planificar algo tan lejano se sintió extraña, como si se me permitiera asumir que las cosas buenas seguirían sucediéndome dentro de un año. Sus padres ya se habían ofrecido a ayudar con los costos de la boda y esta vez dije que sí, sin el pánico defensivo que generalmente venía con aceptar apoyo. Mi terapeuta había estado trabajando conmigo para comprender que aceptar amor y apoyo no me hacía débil o endeudada, que las relaciones saludables implicaban cuidado mutuo en lugar de una persona debiéndole siempre a la otra. Pasamos el resto de la noche mirando lugares de boda en línea. Nada elegante, sino lugares que se sentían como nosotros, y me di cuenta de que estaba planeando un futuro en lugar de solo sobrevivir al presente. El cambio se sintió enorme, aunque solo fuera mirar fotos de jardines y pequeños salones de recepción, porque estaba eligiendo lo que quería en lugar de prepararme para lo que me quitarían. Mi gerente en la cafetería me tomó aparte durante mi turno la semana siguiente para decirme que había completado mi capacitación de trabajo de verano con éxito. Dijo que me ascendían a supervisora de turno porque era una líder natural que hacía que los clientes se sintieran bienvenidos y el cumplido me golpeó tan fuerte que tuve que excusarme para llorar en la trastienda. Había pasado 18 años diciéndome que era estúpida y sin valor, que mis logros eran chistes y mis esfuerzos eran cosas de las que burlarse, y escuchar elogios genuinos se sintió casi doloroso porque no sabía cómo procesarlo. Mi compañera de trabajo me encontró y me preguntó si estaba bien y traté de explicarle que no estaba acostumbrada a los elogios, que no fuera seguido de un remate o humillación. Me abrazó y dijo que me merecía todo lo bueno que me pasaba, que había notado lo duro que trabajaba y lo amable que era con los clientes difíciles, y sus palabras me hicieron llorar más fuerte porque eran verdad en lugar de trampas. La promoción vino con un pequeño aumento que ayudaría con los ahorros para la boda, pero más que eso, probó que podía tener éxito cuando la gente no me estaba saboteando activamente. Fui a casa esa noche y le conté a Dani sobre la promoción y él celebró como si hubiera ganado un premio importante en lugar de solo obtener un puesto de supervisora de turno en una cafetería. Su entusiasmo genuino me recordó que las familias normales celebraban las victorias de los demás en lugar de convertirlas en competiciones o chistes. Mi sesión de terapia esa semana trajo un avance que no esperaba cuando mi terapeuta preguntó cómo me sentía acerca de mi familia ahora. Yo había estado diciendo que me sentía herida y triste, usando las emociones seguras que me hacían parecer una buena persona, pero ella me empujó a ir más profundo. Finalmente admití que estaba enojada con ellos, furiosa en realidad, y decirlo en voz alta se sintió como romper una regla que había seguido toda mi vida. Me ayudó a comprender que la ira era sana y protectora, que estar enojada con las personas que te lastimaron no era lo mismo que ser una mala persona y practicamos expresar la ira de manera segura. Grité en una almohada sobre el incidente de Navidad, sobre cada broma y humillación y momento en que me hicieron sentir sin valor y después me sentí más ligera en lugar de culpable. Mi terapeuta explicó que me habían enseñado a reprimir la ira porque las personas enojadas se defendían y mi familia me necesitaba obediente y fácil de lastimar. Aprender a acceder a mi ira significó que estaba comenzando a sentirme menos como una víctima y más como una sobreviviente que se defendió, y ese cambio alteró algo fundamental en cómo me veía a mí misma. Salí de esa sesión sintiéndome más alta de alguna manera, como si hubiera reclamado espacio que me habían enseñado a ceder. Ricardo me llamó unos días después preguntando si podía asistir a algunos de mis eventos universitarios, específicamente la ceremonia de orientación de primer año en agosto. Casi dije que no automáticamente, pero algo me hizo detenerme y considerar si tener una conexión familiar biológica podría ser saludable si los límites estaban claros. Acepté dejarlo venir con reglas explícitas sobre el comportamiento y las expectativas emocionales, explicando que no estaba lista para una reconciliación familiar profunda, pero que podía manejar su presencia en eventos públicos. Aceptó los límites sin discusión o chantajes de culpa, prometiendo llegar a tiempo y comportarse con respeto, y me sentí cautelosamente optimista acerca de tener un miembro de la familia biológica que realmente pudiera respetar mis necesidades. La ceremonia de orientación llegó 2 semanas después, y Ricardo apareció exactamente cuando dijo que lo haría, sentado en silencio en la audiencia y aplaudiendo cuando llamaron mi nombre. No trató de forzar abrazos o conversaciones emocionales después. Solo me felicitó simplemente y preguntó si podía tomar una foto juntos. Su moderación se sintió genuina en lugar de manipuladora,
como si entendiera que había perdido el derecho a un acceso ilimitado y estaba agradecido por la conexión que yo le permitiera. Tomamos la foto y se fue sin drama y me di cuenta de que tenerlo allí no había arruinado nada, lo que me hizo pensar que tal vez algunas relaciones familiares podrían salvarse si la gente estaba dispuesta a hacer el trabajo real de respetar los límites. Me uní a un club del campus para estudiantes universitarios de primera generación durante la primera semana de clases, buscando personas que pudieran entender lo que significaba superar obstáculos familiares para seguir una educación. La primera reunión tuvo alrededor de 20 estudiantes y compartimos por qué nos unimos, y cuando fue mi turno, di la versión básica de mi historia sobre dejar una situación familiar abusiva para comenzar la universidad. Varias personas asintieron como si reconocieran partes de sus propias experiencias en la mía, y después de la reunión, 3 estudiantes diferentes se acercaron para decirme que mi historia los inspiró a establecer límites más firmes con sus propias familias difíciles. Una chica dijo que se había sentido culpable por limitar el contacto con su madre, pero escucharme hablar sobre elegir mi propio bienestar la ayudó a ver que protegerse a sí misma no era egoísta. Compartir mi historia en ese espacio seguro me ayudó a darme cuenta de lo lejos que había llegado desde Navidad, cómo había pasado de estar completamente destrozada a funcionar lo suficientemente bien como para inspirar a otros. El club se convirtió en un ancla semanal donde podía ser honesta sobre las partes difíciles de la curación sin juicio, y hacer amigos que entendían el trauma familiar significaba que no tenía que explicar por qué ciertas cosas me desencadenaban o por qué me encogía ante la amabilidad inesperada. Dani sugirió que comenzáramos la consejería prematrimonial a pesar de que no nos casaríamos hasta dentro de un año, diciendo que quería construir patrones de comunicación saludables desde el principio. Acepté de inmediato porque sabía que mi familia me había enseñado hábitos de relación terribles y no quería llevar ese daño a nuestro matrimonio. La consejera que encontramos se especializó en ayudar a las parejas a construir bases sólidas y nuestra primera sesión se centró en estilos de comunicación y resolución de conflictos. Elogió nuestra honestidad emocional mutua, diciendo que estábamos haciendo el trabajo duro que muchas parejas evitaban hasta que los problemas se convertían en crisis, y su validación me hizo sentir orgullosa en lugar de rota. Practicamos tener conversaciones difíciles sobre dinero, familia y planes futuros, aprendiendo a estar en desacuerdo sin atacarnos o cerrarnos. La consejera señaló que tenía una tendencia a disculparme por tener necesidades u opiniones, un hábito que me quedó de mi familia castigándome por ocupar espacio. Trabajar en ese patrón con Dani se sintió seguro porque él nunca usó mis vulnerabilidades en mi contra, nunca convirtió mis admisiones en armas como lo había hecho mi familia. Cada sesión nos enseñó algo nuevo sobre construir una sociedad en lugar de solo sobrevivir juntos y comencé a creer que realmente podríamos tener un matrimonio saludable en lugar de solo escapar a una situación menos dolorosa. Declaré mi especialización en psicología con enfoque en sistemas familiares durante mi cita de asesoramiento académico, queriendo comprender la dinámica que me había dañado y tal vez ayudar a otros a escapar de situaciones similares. Mi asesora académica escuchó mis razones para elegir este camino y dijo que mi experiencia personal me convertiría en una consejera empática y efectiva algún día, convirtiendo mi dolor en propósito. Me ayudó a trazar los cursos requeridos y sugirió que considerara oportunidades de investigación estudiando el trauma y la resiliencia familiar, y hablar sobre mi futura carrera lo hizo sentir real en lugar de solo una fantasía. Había pasado tanto tiempo creyendo que era estúpida e incapaz porque mi familia se había burlado de cada logro, pero sentarme en esa oficina de asesoramiento planificando mi título de psicología probó que se habían equivocado conmigo. La asesora mencionó que muchos estudiantes que habían experimentado trauma familiar incursionaban en profesiones de ayuda, que sobrevivir a infancias difíciles a menudo creaba personas que entendían el sufrimiento y querían prevenirlo en otros. Elegir esta especialización se sintió como tomar posesión de mi historia en lugar de solo ser una víctima de ella, como si estuviera decidiendo que todo lo que había sobrevivido significaría algo más allá de mi propio dolor. El semestre de otoño comenzó y me lancé a mis clases con una intensidad que me sorprendió, descubriendo que en realidad era brillante cuando no me estaban saboteando y burlando. Mi profesora de introducción a la psicología elogió mi ensayo sobre la teoría de sistemas familiares, diciendo que tenía una comprensión intuitiva de dinámicas complejas que generalmente les tomaba años a los estudiantes desarrollar. Entré en la lista de honor mi primer semestre con un promedio de calificaciones que habría enorgullecido a mis padres si hubieran sido capaces de orgullo en lugar de celos. La familia de Dani celebró como si fuera una fiesta importante cuando les mostré mis calificaciones, su madre horneando un pastel especial y su padre haciendo un brindis por mis logros. Hicieron una pequeña cena para honrar mi éxito académico, invitando a la familia extendida que me felicitó sin chistes ni bromas ni sugerencias de que realmente no lo merecía. Sentada en esa mesa rodeada de personas que genuinamente celebraban mis logros en lugar de castigarlos, finalmente entendí lo que se suponía que era la familia. El contraste entre esta celebración y cómo mi familia biológica había tratado mi estatus de mejor estudiante me enojó de nuevo. Pero esta vez la ira se sintió limpia y justificada en lugar de vergonzosa. Había demostrado que podía prosperar cuando la gente dejaba de intentar activamente destrozarme, y mi éxito se sintió como la mejor venganza posible contra todos los que me dijeron que no valía nada. El mensaje de mi hermana menor llegó a las 11:47 p.m. en su cumpleaños número 18. 3 palabras que me hicieron temblar las manos. Me voy esta noche. La llamé de inmediato y la guié a través de todo mientras Dani agarraba sus llaves y se dirigía a la puerta.
Le dije que empacara solo lo que pudiera llevar en una mochila, que agarrara sus documentos si podía encontrarlos, que dejara su teléfono si nuestros padres lo pagaban porque podían rastrearlo. Ella susurró respuestas entre respiraciones temblorosas y escuché la voz de nuestra madre de fondo preguntando con quién estaba hablando. Escuché a mi hermana mentir con suavidad sobre un amigo que llamaba para desearle feliz cumpleaños. Dani me envió mensajes de texto con actualizaciones mientras conducía y me quedé hablando por teléfono con mi hermana, manteniéndola tranquila mientras esperaba en su habitación con las luces apagadas y su mochila lista. 20 minutos se sintieron como 20 horas antes de que Dani enviara un mensaje de texto diciendo que estaba estacionado 2 casas más abajo y le dije a mi hermana que se fuera ahora mismo, que no mirara hacia atrás. Colgó y me senté en nuestro sofá mirando la pantalla de mi teléfono, recordando el terror de mi propio escape, rezando para que saliera antes de que alguien la detuviera. 15 minutos pasaron antes de que Dani llamara para decir que estaba en el coche y que se estaban yendo y comencé a llorar de un alivio que no sabía que estaba conteniendo. Llegaron a nuestro departamento 40 minutos después y cuando mi hermana entró por la puerta con su única mochila y ojos llenos de miedo, la abracé lo más fuerte que pude y le prometí que estaba a salvo ahora, que ambas sobrevivimos y ella también lo haría. Se echó a llorar contra mi hombro y la abracé mientras temblaba, pensando en cómo había deseado que alguien hubiera estado allí para atraparme cuando caí. Pasamos la mañana siguiente ayudando a mi hermana a inscribirse en el colegio comunitario para el semestre de primavera, llenando papeleo en la oficina de admisiones mientras ella seguía mirando la puerta como si nuestros padres pudieran irrumpir. La consejera de admisiones fue paciente y amable, explicando opciones de ayuda financiera y ayudando a mi hermana a elegir clases que se transferirían a una universidad de 4 años más tarde. Le conseguí una solicitud de empleo en mi cafetería esa misma tarde, y mi gerente la contrató en el acto después de que respondí por su ética de trabajo. Mi hermana durmió en nuestro sofá durante 3 meses mientras ahorraba dinero de sus cheques y verla relajarse lentamente en la seguridad se sintió como verme curarme de nuevo. Dejó de encogerse cuando las puertas se abrían inesperadamente. Comenzó a reírse de los chistes sin comprobar si alguien se estaba burlando de ella. Comenzó a hacer planes para su futuro en lugar de solo sobrevivir cada día. Tenerla en nuestro departamento hizo que el espacio se sintiera como el hogar familiar que siempre había querido pero nunca tuve, donde la gente se apoyaba mutuamente en lugar de destrozarse por entretenimiento. Se despertaba algunas mañanas luciendo confundida sobre dónde estaba, luego recordaba que estaba a salvo y sonreía con este alivio que me dolía el pecho. Desayunábamos juntas antes de nuestros turnos en la cafetería, hablando de sus clases y mis planes de boda, y todas las cosas normales que las hermanas deberían poder discutir. Dani nunca se quejó del espacio reducido o de la persona extra. Simplemente la recibió como si siempre hubiera sido parte de nuestro hogar. Mis padres hicieron una última publicación pública 3 semanas después de que mi hermana se fuera, afirmando que ambas hijas los habían abandonado y jugando la carta de víctima para obtener la máxima simpatía. Escribieron esta larga y dramática historia sobre cómo habían sacrificado todo por sus hijas malagradecidas. Cómo se habían esforzado tanto para hacer que las tradiciones familiares fueran divertidas y memorables. Cómo no podían entender por qué les habíamos dado la espalda. La publicación fue compartida por algunos de sus amigos al principio, personas que ofrecían simpatía y nos llamaban egoístas, pero luego los comentarios cambiaron a medida que las personas que realmente conocían a nuestra familia comenzaron a hablar, señalando el patrón de comportamiento cruel que habían presenciado a lo largo de los años, mencionando incidentes específicos en los que nuestros padres nos habían humillado públicamente. Alguien de mi preparatoria escribió sobre cómo habían visto a mi madre burlarse de mi discurso de mejor estudiante en la graduación, haciendo chistes sobre cómo probablemente lo había plagiado. Un vecino mencionó haber visto a mi padre reír mientras mi hermano lloraba después de otra broma que salió mal. Los comentarios de apoyo a mis padres fueron enterrados bajo personas que señalaban su comportamiento tóxico. Y Viviana tomó captura de pantalla de todo el hilo y me lo envió con un mensaje diciendo que la verdad finalmente era más fuerte que sus mentiras. Leí cada comentario con mi hermana sentada a mi lado, ambas llorando mientras nos dábamos cuenta de que la opinión pública había cambiado porque la gente finalmente estaba viendo lo que habíamos vivido durante años. Mis padres eliminaron la publicación 6 horas después de subirla, pero las capturas de pantalla vivieron para siempre, prueba de que su versión de los hechos ya no engañaba a nadie. Un año después de esa terrible Navidad, estoy planeando mi boda con mi familia elegida, mientras ayudo a mi hermana a construir su vida independiente, y comienzo mi segundo año con un sólido promedio de calificaciones y metas profesionales claras. Mi hermana se mudó a su propio estudio el mes pasado, decorándolo con muebles de tiendas de segunda mano y plantas que está aprendiendo a mantener vivas, visitándonos 2 veces por semana para cenar y noches de juegos. Está saliendo con alguien de sus clases universitarias que la trata con respeto y paciencia, y verla experimentar un amor saludable me hace agradecer que ambas escapamos antes de que el daño fuera permanente. Ahora estoy tomando cursos de psicología de nivel superior, aprendiendo sobre sistemas familiares y respuestas al trauma, y todas las teorías que explican por qué nuestros padres se comportaron de la manera en que lo hicieron, convirtiendo mi dolor en conocimiento que podría ayudar a otras personas algún día. La mamá de Dani me preguntó ayer qué quiero para Navidad este año y le dije que ya tengo todo lo que necesito, una familia que me ama sin condiciones y la libertad de convertirme en quien siempre debí ser.
Vaya, eso es otra montaña rusa emocional que probablemente no necesitaba suceder. Si todavía estás aquí, estoy impresionada y un poco preocupada. Adelante, suscríbete, ya has demostrado tu dedicación.